Estimados, bienvenidos a la clase número 14 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, en esta oportunidad vamos a referirnos al proyecto como un resultado, ¿sí? Y en este caso vamos a decir que para nosotros proyecto sería como resultado una suma de información, una sumatoria de información, un conjunto de información, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gracia? Este es un conjunto de información que gira, que justifica un objetivo específico. En este caso, puede ser, cuando es la historia del largo aliento, es la generación de un negocio a partir de la explotación de un complejo minero metalúrgico. Podría ser eso el objetivo, ¿ya? Entonces nosotros decimos que este conjunto de información nos define a nosotros un objetivo. Este objetivo, por supuesto, nosotros lo podemos ir desagregando, ¿sí? Pero básicamente, cuando uno habla de un proyecto, uno tiene que hacer una definición que sea sencilla y que sea elegante y que muestre qué es lo que se quiere hacer, como lo que ya mencioné recién. Pero, pero también hay que ponerse a pensar, qué información es la que entrega un proyecto? Esa información que entrega un proyecto, ¿ya?, tiene que ver con en este caso, la definición de procesos. Piensen que estamos hablando de la minería, ¿sí? Y es la historia de largo aliento que ya hemos mencionado muchas veces. ¿Qué más? La definición de un plan de trabajo. Eso es lo que típicamente nosotros denominamos carta Gantt, ¿sí? De un proyecto. También una evaluación económica. Básicamente son esos tres elementos los que uno debería encontrar en un proyecto minero. Por supuesto que hay mucho más cosas y estas se pueden abrir mucho más. Yo lo estoy tratando de llevar a una cosa que sea simple y fácil de digerir. Ahora uno tiene que preguntarse si esto es el resultado, ¿ya? Y nosotros lo planteamos como un consolidado, como un documento. Debemos tratar de entender, esto tiene muchas aristas, muchas aristas. Porque en la primera parte, cuando hacemos, por ejemplo, una definición de los procesos, si fuera la historia de largo aliento, esta que define que el objetivo es la generación de un nuevo negocio a partir de la explotación de un yacimiento minero, ¿cierto? Esa es la forma sencilla de definirlo. Y ya sabemos de qué se trata. Se trata de explotar la mina tanto, tener una planta de procesamiento y todas las otras cosas y generar como producto cátodos de cobre, por ejemplo, ¿ya? Esa sería la definición, eso sería el objetivo, eso es lo que está detrás del objetivo. Entonces nosotros entendemos que hay una parte donde tenemos que hacer una definición de proceso. Y aquí tenemos nosotros que darnos cuenta, a ver, ¿cómo llegamos a eso? Necesitamos entradas para eso. A estas cosas nosotros llegamos a partir de la etapa de diseño, que de alguna forma ya hemos estado viendo nosotros, con este caso que hemos revisado tantas veces. Entonces uno se puede preguntar, a ver, pero esperen, ¿cuáles son las entradas para el diseño? ¿De dónde saco información para hacer un diseño? ¿Sí? Uno dice, bueno, la información para el diseño de partida también es mucha información de carácter geológico, de proceso, ¿sí? De información de terreno, de lo que hay en el mercado, lo que sea. Pero hablamos de información a grandes rasgos. Pero también tenemos otro tipo de información que no se trata de datos y nosotros podríamos decir que es la información teórica, ¿ya? Que es la que, por ejemplo, tenemos asociados a ver, se lo explico. Nosotros sabemos que hay información teórica que nos dice que, dado cierto tipo de características del macizo rocoso, nosotros deberíamos tener cierto tipo de consideraciones a la hora de definir la manera de explotar una mina. Por ejemplo, ya más de alguna vez le he escuchado a ustedes hablar hasta de roca competente. Eso es teoría.
¿sí? Es como lo que pasa en el caso de la metalurgia, que uno dice, bueno, tengo sulfuros de cobre, bueno, evidentemente ya entiendo que me voy a tener que ir por un proceso de flotación, ¿cierto? A eso me refiero con la teoría. Y luego nos encontramos que parte de esta teoría habitualmente está asociada a algunas ecuaciones, ¿sí? Y que son ecuaciones de diseño. Así como cuando usted tiene que definir el tamaño de una cancha, el tamaño de una galería, ustedes utilizan ecuaciones o tablas, donde uno puede llegar y colocar información, coloca la información que ha obtenido terreno, ¿ya? La de los datos que necesita, las prospecciones, la información geológica, la información metalúrgica, de los ensayos que se hayan hecho, y en función de eso, aplicando la teoría, se va a alguna tabla y logra desarrollar algún cálculo. Ese tipo de cálculos, esa información, el uso de esas cosas son las que a nosotros nos permiten, por diseño, definir procesos. Y cuando hablamos de definir procesos no significa que es solo enunciarlos, se trata de especificarlos. En este caso, en un complejo minero metalúrgico significa definir cómo van a ser las operaciones de la mina y cómo van a ser las operaciones de la planta, ¿sí? Definiendo esos procesos. Pero fíjense, también, a partir de esa misma información, la de los procesos es que nosotros podemos definir el plan de trabajo. Y ese plan de trabajo no es otra cosa que definir toda la etapa de construcción de este proyecto. Pero ya estamos utilizando información que ya procesamos. Eso es lo que hay que entender. Que seamos capaces de diferenciar estas cosas. Es decir, definimos la forma de explotación en la mina, rajo abierto. Definimos que los procesos van a ser una planta concentradora. ¿Sí? Eso va a ser. Entonces, en función de eso, ¿cuál es nuestro plan de trabajo? Construir el complejo minero y construir el complejo metalúrgico. ¿Sí? Esa es la secuencia. Y finalmente, cuando ya tenemos toda esa información, nosotros recién realizamos esta evaluación económica, que es a partir de analizar las actividades que debemos realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evaluación económica de alguna manera nos define, por ejemplo, en el plan de trabajo nos define la inversión. Y en la definición de procesos, eventualmente, recuerdan cuando se los mencioné, que podría ser que se incluya la marcha blanca. O que se haga, cuando se hace el balance de la época de operación hasta cierta fecha, recuerden que hablamos de eso, uno dice, de ahí voy a tener información, pero necesito estas dos cosas, si no, no puedo hacer esa evaluación económica. Yo estoy tratando de orientarlos con esta explicación para que entendamos a ver qué es lo que es ese proyecto, pensando que es como resultado de un documento. Ese documento debe definir el objetivo, explicar cuáles son los procesos, establecer un plan de trabajo y colocar una evaluación económica. Si uno saca uno de esos elementos, entonces ese proyecto no está completo, no te sirve. Piénsenlo un rato. Saca la evaluación económica, entonces no. Y ojo, dice evaluación económica, no estoy hablando que se trate solamente de hacer un enunciado de costos, no, es una evaluación económica y ya lo conversamos, ¿ya? En la sesión anterior, cuando estuvimos hablando vimos cuáles son los flujos de dinero que son positivos y los que son negativos. Ya hablamos de eso, ¿sí? Entonces, los dejo con esta información para que podamos para que lo podamos debatir en la sesión de Teams. Así que lo espero.